Hola, hoy nos metemos de lleno en la cocina, digamos del proceso judicial argentino. Hola, sí, vamos a charlar sobre unas herramientas que son, bueno, el pan de cada día en tribunales, ¿no? Tal cual. Vamos a explorar 3 pruebas esenciales: la informativa, la pericial y la documental. Tenemos una clase de procedimiento que nos sirve de guía, así que vamos a sacarle el jugo. Dale. La idea es entender bien cómo funcionan, ¿viste? No solo la teoría. Exacto. ¿Para qué sirven posta y cuáles son esos detalles prácticos, esas cositas que a veces te salvan o te complican un juicio? Una especie de hoja de ruta para no perderse con estos temas. Eso mismo. Ok, arranquemos a desmenuzar esto. Dale. Empecemos por la prueba informativa. A veces le dicen de informes, ¿no? ¿Qué es esto básicamente? Mira, es bastante simple en concepto. Es la forma que tiene el juzgado o las partes de traer al expediente información que está afuera, ¿Fuera cómo? en manos de terceros, gente o entidades que no son ni el que demanda ni el demandado, pero que tienen datos que sirven para el caso. Ah, claro. ¿Y cómo se pide esa información? ¿Con qué? La herramienta clave acá es el famoso oficio. Es un escrito formal que se manda a esa entidad pidiendo la información puntual. El famoso oficio. ¿Y a quién se le puede pedir? ¿A cualquiera? Bueno, a casi cualquiera que tenga datos relevantes. Imagínate, oficinas públicas, bancos, tanto oficiales como privados, empresas, hospitales, colegios, cualquier entidad que pueda tener registros o antecedentes sobre los hechos del juicio. Che, ¿y quién pide esto? ¿Siempre lo ordena el juez o...? Esa es una pregunta clave. Y acá hay algo súper práctico del día a día. El propio abogado, el de la parte, tiene la facultad de firmar y diligenciar directamente muchos de estos oficios. Ah, mira vos. No necesita la firma del juez para todo. No, para nada. Para pedir informes sobre hechos concretos a oficinas públicas y a muchas entidades privadas, el abogado lo redacta, lo firma y lo lleva. Esto, la verdad, agiliza un montón las cosas. Posta que sí. Pero, ¿hay algún límite? ¿No puedo ir yo como abogado a pedirle el resumen de la tarjeta de crédito a cualquiera? No. No, claro, totalmente. Hay límites importantes. No se puede pedir directamente información que sea, digamos, estrictamente privada o confidencial por ley. Por ejemplo. Y datos bancarios muy sensibles, secretos profesionales, cierta información médica muy personal, o cosas que una ley declare reservadas. En esos casos, sí o sí, el pedido tiene que venir con orden y firma del juez o del secretario. Entendido. Y una vez que la entidad recibe el oficio, ¿cuánto tiempo tiene para contestar? Acá la ley, por ejemplo, el Código Procesal Nacional, dice que tienen en principio 15 días hábiles para contestar. 15 días. Suena razonable. Se cumple. Bueno, esa es la teoría, ¿viste? En la práctica, digamos que muchas entidades se toman su tiempo, a veces bastante más que 15 días. Me imagino. Hablemos un poquito del oficio en sí, del papel. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo se hace? Es un escrito, como te decía, formal. El abogado lo redacta. Generalmente se imprime un original y 2 copias. ¿Por qué 3? Mira, el original es para la entidad que va a informar. Una copia se agrega al expediente judicial para que quede constancia de que se pidió. Y la segunda copia, esta es clave, A ver. te la tienen que sellar en la entidad cuando reciben el oficio. Ese sello, con la fecha de recepción, es tu comprobante. Es tu seguro de que lo entregaste. Si después dicen nunca llegó, vos tenés esa copia sellada. Fundamental eso. ¿Y qué tiene que decir el oficio? Los datos básicos. Nombre del abogado, su matrícula, domicilio, los datos del juicio, la carátula, el número de expediente, juzgado, secretaría y, por supuesto, qué información concreta se está pidiendo. Tiene que ser claro y preciso. Bien. ¿Y qué pasa si es uno de esos oficios que sí o sí necesita la firma del juez? ¿Va directo a firmar? Ojalá fuera tan fácil. Ahí entra un paso interno del juzgado que se llama pase a confronte y para la firma. Confronte. ¿Qué es eso? Antes de que lo firme el juez o el secretario, un empleado de la mesa de entradas o de despacho revisa que el texto del oficio que vos preparaste coincide exactamente con lo que el juez ordenó en el expediente. Ah, controlan que no hayas puesto cualquier cosa. Exacto, y que cumpla los requisitos formales, que esté bien identificado el juicio, que los datos estén correctos, que tenga los sellos si hacen falta. Si está todo bien, pasa a la firma. Pero,
Siempre hay un pero. Si hay un error, aunque sea mínimo, falta un sello, un número está mal, el nombre de la entidad está mal escrito, te lo observan. ¿Y qué quiere decir observado? Que te lo devuelven sin firmar. A veces te lo dejan doblado al principio del expediente, sin coser, con una nota indicando el error. Y ahí tienes que corregirlo y volver a presentarlo. Es una pavada a veces, pero te hace perder tiempo. Típico de tribunales, esas pequeñas cosas. ¿Y las respuestas? Cuando la entidad contesta, ¿a dónde va a parar eso? Generalmente, las respuestas llegan por correo al juzgado o alguien de la entidad las lleva personalmente a la mesa de entradas. Y se agregan al toque al expediente. Deberían, pero no siempre pasa. A veces se traspapelan momentáneamente, por eso muchos juzgados tienen unos canastos o biblioratos específicos en la mesa de entradas. Canastos. Sí, o cajas. Ahí van poniendo las contestaciones de oficios que llegan antes de que el personal las cosa al expediente. Si vos como abogado no encontrás la respuesta en el expediente después de un tiempo prudencial... Tenés que ir a revolver los canastos. Exacto. A revisar las canastillas. Ahí también es donde retiras los oficios que ya te firmó el juzgado y están listos para diligenciar. ¿Y si la entidad no contesta nunca? ¿O pasan meses? ¿Qué haces? Bueno, ahí tenés que pedirle al juez que libre un oficio reiteratorio. Es como decirle a la entidad, che, te mandé esto hace rato y no contestaste, por favor hacelo. A veces funciona. Me imagino que debe haber oficios para todo tipo de cosas. ¿Hay algunos que sean como la figurita repetida? Totalmente. Hay oficios muy específicos y súper comunes según el tipo de juicio. Por ejemplo, A ver, en los juicios universales, como las sucesiones o los concursos y quiebras, son obligatorios ciertos oficios para averiguar si hay otros juicios parecidos de la misma persona o si dejó un testamento. para evitar líos o que se dupliquen las cosas. Claro, tenés, por ejemplo, el oficio Ley 720 en 5 en Provincia de Buenos Aires, que va al registro de juicios universales. Ese lo firma y diligencia el abogado. En Capital Federal tenés uno similar, el de la Ley 3003, pero ese se diligencia en tribunales y suele llevar un sellado pago. O sea, cada jurisdicción con su librito. Tal cual. En sucesiones también es obligatorio el oficio al registro de testamentos del Colegio de Escribanos. Y ojo, hay que adjuntar fotocopia de la partida de defunción. Detalles clave. ¿Algún otro oficio común? Sí, los oficios para inscribir cosas en registros, como una medida cautelar sobre un inmueble en el registro de la propiedad. Esos, en provincia, llevan un folio de seguridad especial que te da el juzgado. O los oficios para pedir expedientes que están archivados, que ya no están en el juzgado. Esos necesitan orden judicial. ¿Y los que van a otra provincia, cómo se llaman? Esos son los oficios interjurisdiccionales, regidos por la Ley 22.172. Son para comunicar juzgados de distintas provincias o entre nación y provincia. Esos usualmente los presenta el abogado en la mesa de entradas del juzgado de origen, se sellan en el acto y el abogado se encarga de llevarlos a destino. Esos no suelen pasar por confronte. Más ágil entonces. Dame un ejemplo bien concreto donde esta prueba sea fundamental. Un caso clarísimo son los juicios de reajuste de haberes de jubilados contra la ANSES, la Administración de Seguridad Social. Sí, muy comunes. Ahí la prueba informativa es vital para pedirle a la ANSES el expediente administrativo completo del jubilado. Ese expediente tiene toda la historia. Cuándo se jubiló, qué aportes se consideraron, cómo le calcularon el haber inicial. Sin eso, es casi imposible probar que el cálculo estuvo mal hecho. Claro, desde la base del reclamo. Exacto. A veces se pide como medida preliminar, antes de iniciar la demanda formal, o a veces el juzgado lo pide después, usando un sistema informático que tienen con ANSES, el SIDUJ, pero la base es un oficio. Clarísimo. Bueno, dejamos los informes y oficios por un lado y pasamos a otra prueba que suena más científica, digamos. La prueba pericial. ¿Cuándo entra en juego esta? La pericial aparece cuando para entender un hecho, una circunstancia, una causa o una consecuencia dentro del juicio, se necesita un conocimiento técnico, científico, artístico, algo que escapa al saber puramente jurídico del juez y de los abogados. O sea, cuando el derecho no alcanza para explicar algo. Exactamente. Hablamos de temas médicos, de ingeniería, contables, caligráficos, para ver si una firma es falsa, psicológicos, de accidentología vial. Cualquier área que requiera un experto. Ahí es donde entra el perito. El perito.
¿Quiénes son? ¿Son empleados del Poder Judicial? No necesariamente. Se los define como auxiliares de la justicia. Son profesionales con título habilitante en la materia sobre la que van a opinar. ¿Y cómo se garantiza que sean idóneos e imparciales? Bueno, para asegurar eso, el sistema prevé que se inscriban en listas oficiales que confecciona el Poder Judicial, generalmente a través de organismos como el Consejo de la Magistratura. Y la designación en un juicio concreto suele ser por sorteo público, que se anuncia con anticipación entre los inscriptos en la lista correspondiente a esa especialidad. Ah, o sea, ¿no lo elige el juez a dedo? En la mayoría de los casos, no. Es por sorteo, para garantizar transparencia. En algunas materias, como medicina, las listas se dividen por especialidad: traumatólogo, cardiólogo, psiquiatra. ¿Y hay organismos judiciales específicos que hagan pericias? Sí, existen. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires funciona la Dirección General de Asesoría Pericial, que depende de la Suprema Corte. Tienen peritos de planta en distintas disciplinas y realizan informes técnicos, a veces muy complejos, como los de ADN, balística o sobre restos humanos. ¿Y en Capital Federal? En Capital, un organismo muy conocido es el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema Nacional. Para todas las cuestiones médicas legales, estos organismos no solo hacen pericias, sino que también ayudan a controlar que los peritos designados por sorteo cumplan con los plazos que les fija el juez. Porque me imagino que una pericia puede tardar. Sí, ese es un cuello de botella importante en los juicios. Por eso hay mecanismos de control. ¿Qué tipo de controles? Mira, los peritos pueden ser sancionados, incluso excluidos de las listas por un tiempo o definitivamente, si no cumplen con su trabajo de forma reiterada, si renuncian sin causa justa, si no presentan el dictamen a tiempo o si son removidos de un caso por alguna irregularidad grave. O sea, no es que pueden hacer cualquier cosa. No, para nada. Esas sanciones se comunican a otros juzgados y a los colegios profesionales correspondientes. Se busca mantener un estándar de responsabilidad. Bien. ¿Y cómo presentan su trabajo los peritos? ¿Le cuentan al juez nomás? No, presentan un informe escrito, detallado, que se llama dictamen pericial o informe pericial. ¿Y tiene que tener alguna forma especial? Sí tiene que cumplir las mismas formalidades que cualquier escrito judicial. Ser legible, sin dejar espacios en blanco que permitan agregar algo después, en el formato de hoja que corresponda, A4 o legal, según la jurisdicción, hecho a máquina o impreso, identificando bien el expediente y el juzgado. ¿Y qué ponen ahí? Explican qué operaciones técnicas hicieron, qué métodos científicos usaron, qué elementos analizaron: el cuerpo, el documento, la contabilidad, el lugar del hecho. Y, lo más importante, cuáles son sus conclusiones fundadas sobre los puntos de pericia. ¿Qué son los puntos de pericia? Son las preguntas concretas que las partes o el juez le hacen al perito al momento de pedir la prueba. Por ejemplo, determina el perito médico si las lesiones del actor son incapacitantes y en qué porcentaje. O, informa el perito calígrafo si la firma del contrato pertenece al demandado. El dictamen tiene que responder esas preguntas. Entiendo. ¿Y el abogado de la parte, qué papel juega en todo esto? ¿Solo propone los puntos y espera? No, para nada. El abogado tiene un rol muy activo. Primero, como decís, propone los puntos de pericia al ofrecer la prueba. Después, una vez designado el perito, puede recusarlo si tiene motivos para dudar de su imparcialidad. Por ejemplo, si es amigo íntimo de la otra parte. ¿Y después de que presenta el dictamen? Ahí también puede pedirle al perito explicaciones o aclaraciones si algo no se entiende. Puede impugnar el dictamen si considera que tiene errores metodológicos, que las conclusiones no están bien fundadas o que se basó en datos incorrectos. Puede presentar su propio perito. No exactamente su propio perito en el sentido de que reemplace al oficial, pero sí puede designar un consultor técnico o perito de parte. Es un experto contratado por la parte que acompaña al perito oficial durante las operaciones técnicas, puede hacer observaciones y presentar su propio informe crítico sobre el dictamen oficial. Es una forma de controlar la pericia. Ah, mira qué interesante. ¿Y el perito necesita ver el expediente original para trabajar? Muchas veces sí, para entender bien el caso, ver los documentos, las otras pruebas. Entonces puede pedir el expediente en préstamo. ¿Se lo lleva a su casa?
A su estudio, sí. Tiene que dejar constancia en un libro especial del juzgado, el libro de préstamo de expedientes a profesionales. Y es fundamental que lo devuelva en el plazo que le fijen, porque si no, paraliza todo el trámite. Claro, si el expediente no está, no se puede hacer nada. Exacto. Y un tema no menor que siempre genera preguntas: los honorarios del perito. ¿Quién le paga? En principio, la parte que pierde el juicio, como parte de las costas. Pero primero, una vez que el perito presenta su dictamen y este queda firme, o sea, no se impugna o se resuelven las impugnaciones, el juez le regula honorarios, fija una suma de dinero por su trabajo. ¿Y cómo la fija? Se basa en una ley de aranceles profesionales, considerando el monto del juicio si lo hay, la complejidad de la pericia, la extensión y la calidad del trabajo realizado. Esos honorarios regulados después hay que pagarlos. Dame un ejemplo práctico, donde la pericia sea la estrella del juicio. Hay montones. La pericia contable es un clásico en juicios comerciales, laborales, de familia. Por ejemplo, en una división de bienes de un divorcio para saber cuánto vale realmente una empresa familiar que tenían juntos. Claro, para que no se esconda nada. O en un juicio laboral para calcular correctamente cuánto se le debe a un trabajador por horas extras, diferencias salariales, indemnizaciones. El contador hace los cálculos finos. O una pericia médica en un juicio por mala praxis, para determinar si el médico actuó correctamente o no. Ahí es central. Se entiende perfecto. Bueno, ya vimos informes, ya vimos peritos. Nos queda la tercera pata, la prueba documental. Acá estamos hablando de los papeles concretos, ¿no? Exactamente. Los documentos en sentido amplio. Contratos, cartas, mails impresos, facturas, recibos, títulos de propiedad, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, fotografías, todo instrumento que sirva para acreditar un hecho, una fecha, un vínculo, un derecho. Podríamos decir que son como los ladrillos con los que se construye el caso. Tal cual. Es la prueba más tangible, la que uno puede ver y a veces tocar. Pero ojo, que manejarla bien en un expediente tiene sus secretos y sus reglas. ¿Qué es lo primero que hay que mirar al trabajar con documentos en un juicio? Lo primero es diferenciar bien si estamos ante documentos originales o fotocopias. ¿Importa mucho esa diferencia? Muchísimo. Con los originales hay que tener un cuidado extremo. Pensé en una escritura pública de una casa. Es única. O una partida de nacimiento muy antigua. Son documentos que a veces son irreemplazables o muy difíciles de conseguir de nuevo. Claro. ¿Y qué hay que revisar en un original? De todo. Que tenga los sellos que correspondan del escribano, del registro, fiscales, las firmas, si pagó los impuestos o tasas, los famosos sellados. Si le falta alguna formalidad, el juzgado te lo puede observar, o sea, no darle valor probatorio o pedirte que lo subsanes. Ejemplos de qué mirar en originales comunes. En un título de propiedad, el sello del escribano, los sellos de inscripción en el registro de la propiedad, si tiene notas al margen que indiquen hipotecas, embargos o ventas parciales. En partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, que los datos sean correctos, los sellos del registro civil. Ojo que a veces los registros ahora te dan una copia certificada junto con el original. Bien, ¿y las fotocopias? ¿Sirven igual que un original? Sirven, pero su valor probatorio puede ser menor, salvo que estén certificadas o autenticadas. ¿Cuál es la diferencia entre simple y autenticada? La simple es, una fotocopia común. La autenticada es una fotocopia sobre la cual un funcionario público, generalmente un escribano, o a veces el secretario del juzgado, da fe de que es copia fiel del original que tuvo a la vista. Esa tiene mucha más fuerza. Y acá viene algo interesante que mencionaste antes. ¿Cuándo conviene usar fotocopias autenticadas? Sobre todo, y esto es un consejo práctico súper importante, si tenés que presentar documentación que viene de otra provincia o, más aún, de otro país. ¿Por qué? Porque mandar los originales por correo o dejarlos en un juzgado lejano siempre implica un riesgo de que se pierdan o se deterioren. Y si son documentos difíciles de reponer, es un problemón. En cambio, mandas una fotocopia autenticada por un escribano de tu ciudad y te quedas con el original a resguardo. Muy buena data esa. Una vez que tengo los documentos, originales o copias, ¿cómo los presento en el expediente? ¿Los adjunto con un clip?
No, por favor, nada de clips. Hay reglas muy estrictas para agregar documentos y mantener la integridad y el orden del expediente. Son reglas formales, pero fundamentales. A ver, ¿cuáles son? La primera y básica. El foliado. Obligatorio. Cada hoja que se agrega al expediente, sea un escrito del abogado o un documento de prueba, tiene que llevar un número único y correlativo en el ángulo superior derecho. Se empieza por la foja 1, que suele ser la demanda, y se sigue 2, 3, 4, hasta el final. ¿Para qué sirve eso? Para todo, para que no se pierdan hojas, para poder citar fácilmente una parte del expediente, como surge de fojas 35, para controlar que esté completo. Si un expediente está mal foliado o le faltan fojas, es un lío. Entendido. Foliar siempre. ¿Y después? ¿Cómo se unen las hojas? Se cosen, literalmente. Se usa hilo y aguja para coser los escritos y documentos al cuerpo principal del expediente, formando un libro o cuaderno. ¿En serio se cosen? Sí, hay que hacerlo de forma que el documento se pueda leer completo. Si presentas un documento chiquito, como un ticket de supermercado o una foto, no lo coses directamente. Lo pegas prolijamente sobre una hoja A4, en blanco, y esa hoja A4 es la que se cose al expediente. Qué artesanal suena todo. Un poco sí, aunque ahora con el expediente digital esto está cambiando, pero en los expedientes en papel sigue siendo así. Y cuando hay mucha prueba documental, imagínate un juicio con cientos de facturas, los expedientes se vuelven enormes. Esos cuerpos de expediente que a veces se guardan aparte porque no entran en los casilleros. Y otra cosa clave que mencionaste, las copias. Fundamental. De todo escrito importante que presentás, la demanda, la contestación, un pedido relevante, y de toda la documentación que acompañás con ese escrito, tenés que dejar copias para las otras partes del juicio. Tantas copias como partes haya. ¿Copias simples? Sí. Copias simples para que las otras partes se notifiquen y sepan qué presentaste. Se llaman copias para traslado. Si te olvidas de dejarlas, el juzgado te puede intimar a que las presentes en un plazo corto o directamente tener el escrito por no presentado. Ojo con eso. Y la cédula de notificación, que mandás a la otra parte, tiene que aclarar si se acompañan copias o no. Mucho detalle formal. Che, y volviendo a los originales valiosos, si presento la escritura original de mi casa, ¿de verdad queda ahí cosida, expuesta a que le pase algo? Excelente pregunta. Y la respuesta es no, si haces las cosas bien. Para eso existe un mecanismo específico de resguardo. ¿Cuál? No pedís que reserven el expediente, eso no existe como tal. Lo que pedís es la reserva de la documentación original en la caja fuerte del juzgado. Ah, suena más seguro. Lo es. Lo pedís por escrito. El juzgado toma el documento original, la escritura, por ejemplo, lo guarda en un sobre cerrado, le asigna un número y lo mete en la caja fuerte. En el expediente, en el lugar donde iría cosido ese documento, se deja una constancia que dice «Documento original reservado en caja fuerte bajo el número X». Buenísimo saber eso. Y si después necesito ese original para otra cosa, fuera del juicio, ¿lo puedo sacar? Se puede, pero no es ir y pedirlo. Hay que hacer un trámite formal que se llama desglose. ¿Cómo es eso? Primero, tenés que pedirlo por escrito al juez, explicando por qué lo necesitas. Segundo, tenés que indicar exactamente qué foja o fojas querés desglosar, sacar del expediente. Tercero, si no dejaste copias de esas fojas antes, tenés que dejarlas ahora. Para que quede algo en el expediente. Exacto. Y cuarto, tenés que pedir que el secretario del juzgado certifique esas copias que dejás, poniendo un sello que diga que son copia fiel del original que se está retirando. Y por último, indicar quién está autorizado a retirarlo. Un trámite completo. ¿Sí? Una vez que el juez lo autoriza, un empleado descose con cuidado esas fojas originales, deja la constancia del desglose y la persona autorizada firma en el expediente como que recibió el documento. No es agarrar y arrancar la hoja, ¿eh? Clarísimo. Suena a que con la documental hay que ser muy meticuloso. ¿Qué es lo clave al analizar la documentación, ya sea la que presento yo o la que presenta la otra parte? Hay que leerla con ojos de detective, digamos. Buscar la información relevante, pero también las posibles inconsistencias o puntos débiles. Por ejemplo, ¿Qué buscar sí o sí? Cosas clave. Datos de inscripción. En partidas, libro, tomo, folio, año, lugar. En escrituras,
el número de inscripción en el registro de la propiedad, la fecha, el tipo de folio, si es provincia, si es matrícula o folio real. Esos datos te permiten verificar el documento. Datos físicos, se aplica. En inmuebles, la nomenclatura catastral que sale de la escritura o de los impuestos, las medidas, con quién limita. Fechas fundamental. Diferenciar siempre la fecha en que ocurrió el hecho, nacimiento, firma del contrato, accidente, de la fecha en que se expidió el documento, la partida, el certificado. A veces no coinciden y eso puede ser importante. Formalidades. Lo que hablábamos antes, el documento necesita alguna formalidad extra para ser válido en este juicio. Por ejemplo, una partida de capital para usar en provincia necesita estar legalizada. Es un sello de la Cámara de Apelaciones que valida la firma del funcionario del registro civil para otra jurisdicción. Sin eso, no sirve. Poderes. Si una de las partes actúa a través de un apoderado, hay que mirar el poder con lupa. ¿Es copia certificada o simple? ¿Está vigente? ¿Qué facultades específicas le da? ¿Puede vender bienes, solo administrar, solo iniciar este juicio en particular? Leer bien el alcance del poder es crucial. Muchísimo para revisar, y cuando me toca recibir la documental que presentó la otra parte, ¿qué hago? Analizarla con el mismo espíritu crítico, o más todavía. ¿Buscando qué? Inconsistencias, errores, posibles falsedades. Las fechas cierran con el resto de la historia. Las firmas parecen auténticas o hay algo raro. Hay tachaduras, enmiendas, uso de corrector líquido sospechoso. Las facturas o presupuestos que presentan parecen reales, son de negocios que existen, tienen quit, los montos son lógicos. Hay que desconfiar un poco. Un poco sí, es parte del rol del abogado. Y ojo con los plazos. A veces, cuando te notifican de la documentación que presentó el otro, la cédula dice que tenés un plazo corto, por ejemplo, 5 días, para decir algo al respecto. ¿Y si no digo nada? De esos documentos, o al menos que no los cuestionaste. Así que hay que revisarlos rápido y si encontrás algo objetable, impugnarlos formalmente. Decir por qué crees que no son válidos o que no prueban lo que la otra parte dice que prueban. Es un ida y vuelta constante. Totalmente. Y un recordatorio final sobre la documental y el expediente en general. El abogado tiene un deber de actuar con lealtad y buena fe. Eso incluye no retener documentos que no son suyos y devolver los expedientes en préstamo a término. ¡Qué laburo detallado! Informativa, pericial, documental. La verdad que son 3 patas fundamentales sobre las que se apoya la construcción de un caso en un juicio acá en Argentina. Sí, totalmente. Y vimos que no es simplemente presentar papeles. Cada una tiene su lógica, sus instrumentos, sus trámites, sus formalidades. Exacto. Desde cómo se pide un informe a ANSES, pasando por cómo se designa un perito y qué hace, hasta cómo cuidar esa escritura original en la caja fuerte del juzgado. Queda clarísimo que los detalles formales y la precisión son todo. Tal cual. Lo que me parece fascinante es ver la ingeniería interna de cada prueba, ¿no? El oficio como herramienta, el dictamen pericial con su rigurosidad técnica, el documento en sí mismo como fuente de información. Y los mecanismos de control que, bien o mal, existen. Sí, no son simples trámites. Son las herramientas con las que se intenta, día a día, construir una verdad jurídica o demostrar un derecho ante un juez. Exacto. Y entender cómo funcionan en la práctica, con sus demoras, sus vericuetos, sus observaciones, te da una idea mucho más realista de cómo se arma un caso y de los desafíos que implica litigar. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que para cualquiera que esté atravesando un proceso judicial, o incluso para quien tenga la curiosidad de saber cómo funciona el sistema por dentro, conocer estos mecanismos es esencial. Claro, no es teoría abstracta que quede en los libros de la facultad. Son pasos concretos, son plazos que corren, son detalles que pueden hacer que ganes o pierdas un juicio, o que se demore años. Tienen consecuencias súper reales. Totalmente de acuerdo. Y te dejo una pregunta picando. Algo para seguir pensando, ¿no? A ver. Ahora que la digitalización avanza a full en la justicia, el expediente electrónico es cada vez más la norma. ¿Cómo te parece, o cómo nos parece, que van a evolucionar estas pruebas, sobre todo la informativa y la documental, que son puro papel en su origen? Buena pregunta. ¿Cómo se adapta el oficio, la reserva en caja fuerte, el confronte, a un mundo totalmente digital?
Exacto. ¿Qué desafíos nuevos trae la tecnología para conseguir y sobre todo para validar la autenticidad de estas pruebas en formato digital? ¿Y qué oportunidades también, no? Quizás más agilidad, menos papel. Da para charlar largo eso, ¿eh? Los desafíos de la prueba en la era digital. ¿Tal cual?